regional, también acerca de las reacciones de bloques unionistas como la CELAC en torno al conflicto y al, bueno, un poco el declive que se viene generando acerca de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, toda vez pues, que ha ocurrido todo esto con el expresidente Jorge Glass. Les comentaba que el viernes pasado tuvimos la oportunidad de conversar con un analista internacional desde Ginebra, Suiza. Él es encargado de un organismo en materia de defensa de los derechos humanos en la ONU Ginebra, y nos dio su apreciación y su conclusión definitiva acerca de cómo se está atentando contra el derecho internacional con esto de lo que viene sucediendo. Mañana se definirá acciones contundentes por parte de los mandatarios y mandatarias que conforman la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, en esta videoconferencia virtual que van a estar encabezando los presidentes de la CELAC. En torno a esto, también bien importante el pronunciamiento de Jorge Arriaza como director ejecutivo de ALBA TCP con relación a su llamado al rescate de la diplomacia bolivariana de paz como único camino para salvaguardar la soberanía de los pueblos de la región y de todos los continentes, el respeto por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Ya tenemos acá en nuestro estudio a nuestro invitado de hoy. Se trata del economista venezolano Alejandro Moncada, y también pues nos va a dar unas lecturas de todo lo que es el panorama político en este contexto país, un año de elecciones presidenciales donde pues se están calentando los motores para toda la acción política, de las maquinarias políticas, tanto del lado del gobierno venezolano como de la oposición. Pero vamos a comenzar a hablar en la materia del experto que nos acompaña hoy, el economista Alejandro Moncada, acerca de cómo ve la economía del país, toda la dinámica económica de la República Bolivariana de Venezuela y bueno, su lectura acerca de este contexto. Bueno, muchas gracias, licenciada, por la invitación a tu programa Radio Miraflores. Yo soy optimista porque con todos los problemas que sin duda alguna hay en el país, Venezuela tiene el potencial económico en el subsuelo venezolano en tres factores que yo siempre he resaltado, que es el petróleo, el gas y el oro. Si yo fuera candidato presidencial, yo centraría mi programa de gobierno en petróleo, gas y oro, y con eso apalancaría los demás sectores que por supuesto son sumamente importantes, como la infraestructura, el sector eléctrico, la educación, la seguridad personal y el sector salud, y sin olvidarnos por supuesto de la agricultura. Pero estoy convencido que con estos tres sectores, petróleo, gas y oro, tenemos los recursos suficientes para apalancar y tener el dinero para impulsar todos los demás sectores y fomentar el desarrollo social, el bienestar colectivo y, en definitiva, la función fundamental que debe ser de cualquier político, que es la felicidad general de todos los venezolanos. Claro, el gobierno venezolano también ha hecho énfasis en la diversificación de la economía, ese potencial válido, por supuesto, que usted nos comenta. ¿Cómo ustedes podrían o ven pues la posición del gobierno venezolano en todo lo que es la materia de la diversificación a través de otras áreas para propiciar la incorporación de la gente también, del pueblo hacedor de su propia política pública? Bueno, sin dejar de estar de acuerdo en eso que propone el gobierno nacional, empezando por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, pero para hacer cualquiera de esas otras actividades, y los llamados emprendedores también, un país necesita recursos, y para que venga recursos tiene que haber confianza, y para que haya confianza entonces es que vienen los recursos y hay inversión, y al haber recursos y confianza e inversión es que hay entonces producción, y ahí es donde se puede diversificar. Pero si no logramos generar la confianza y los recursos no van a venir por otros rubros, que aunque aquí algunos se molesten, que no es que no le doy importancia, son sumamente importantes, como el sector eléctrico, el sector de la agricultura, la educación, que es vital, la seguridad personal y el turismo. Pero ¿de dónde salen, licenciada, los recursos? Salen de la inversión, de la inversión, y la inversión es la que genera la confianza. Y la confianza es la que genera la
los recursos tienen que salir de algún sector, y los únicos 3 sectores fundamentales por más de 150 años es el petróleo, el gas y el oro. ¿Cuál es la fórmula de Alejandro Moncada, economista, para esto que, por ejemplo, el oro y el gas? El oro más que todo, que se está viendo como un potencial de nuestro país, sea aprovechable al máximo. Sabemos que también el potencial venezolano está representado por su fuerza colectiva, y esa misma fuerza colectiva la que también hace frente ante ataques desde el exterior. Entonces, siendo el oro uno de los potenciales de nuestro país, ¿cuál es la fórmula para pues, desarrollarlo, para que sea aprovechable al máximo? Bueno, la fórmula es muy sencilla, es generando los cambios necesarios en la ley que corresponda, si es en petróleo, si es en gas, si es en oro, para permitir la inversión extranjera, pero con la seguridad de que esa inversión extranjera va a venir con la confianza de poder repatriar sus ganancias y sus capitales en el momento que corresponda, que es lo que corresponde de lo que yo defiendo, siendo de un sector de la oposición venezolana, pero de la oposición democrática, racional y constitucional, que respetan totalmente al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que respeta al alto mando militar, que respeta a todas las autoridades constituidas, empezando, por ejemplo, por el fiscal general de la República y todos los cuerpos constituidos constitucionalmente a votos, sean del gobierno o sean de la oposición. Pero si no hay seguridad jurídica, no va a haber confianza. Y si no hay confianza, no hay inversión. Y si no hay inversión, no puede haber producción. Haciendo esos cambios, y no necesariamente hay que hacerlo cambiando al gobierno del presidente Maduro, sino pueden ser con cualquiera de los 13 candidatos que hay presidenciales, o puede ser con la reelección del presidente Maduro. Se pueden lograr esos cambios dentro del marco del mismo gobierno del presidente Maduro. ¿Cómo van a estar obstaculizando el tema de las sanciones a todos estos objetivos, o estas metas que usted mismo está planteando acá para diversificar, desarrollar la economía de nuestro país? Sabemos que pues, el gobierno venezolano ha dado las aristas, ha orientado en torno a los caminos para la diversificación de la economía, pues la incorporación cada vez más del pueblo en el quehacer de las políticas públicas. Sin embargo, pues hay factores externos que podrían estar obstaculizando pues que se genere pues un cambio, se generen resultados positivos, y de hecho se han generado obstáculos dentro del desarrollo de nuestra economía por las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Bueno, efectivamente las sanciones son una traba importante para el desarrollo económico de Venezuela. Pero en este momento, antes de venir a este programa, estaba viendo por un canal de televisión norteamericano que acaban de hacer una excepción más en materia petrolera hasta finales de agosto, de lo que se llaman licencias en el área petrolera. Entonces, yo soy de lo que estoy convencido, que más allá de lo que quieren los radicales extranjeros y venezolanos que están, por supuesto, fuera del país, unos adentro de Venezuela y otros fuera de Venezuela, va a privar la sensatez, tanto en los Estados Unidos de Norteamérica como la sensatez en Venezuela, porque llevarse bien con los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual yo aplaudo y trataría de impulsar desde el sector privado, que es donde realmente estoy yo ahorita, no quiere decir tener malas relaciones con China, con Rusia, con Turquía y con los países que correspondan, porque yo creo fundamentalmente en la autodeterminación de los pueblos. Y estoy convencido que con sanciones o sin sanciones, porque estoy convencido que la van a ir liberando, levantando gradualmente, nadie frena el desarrollo de Venezuela. Por eso soy absolutamente optimista en los próximos años y en los próximos meses de lo que viene en Venezuela. Creo profundamente en el potencial de Venezuela.
y también está convencido de que Estados Unidos definitivamente ha debilitado el potencial venezolano durante los últimos años, desde la llegada de la Revolución Bolivariana. Alejandro Moncada. Sí, estoy convencido de eso, pero estoy convencido que se han ido dando cuenta de la importancia que representa Venezuela, un país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, aclarando que la mayoría son de petróleo pesado, algo de liviano y muy poco del petróleo realmente ligero, que es el petróleo ideal, por ejemplo, el que existe en Arabia Saudita. Y con las guerras que se están presentando, como tú bien sabes, en el Medio Oriente, van a aumentar los precios del petróleo venezolano, por más pesado que sea, y por más que eso se venda a descuento, porque esa es otra realidad, que nosotros no vendemos a descuento, por ejemplo a la Chevron, en parte que la Chevron se autocobra lo que se le debe, pero eso es válido, y yo diría todo eso se puede ir arreglando dentro del marco de la Constitución y las leyes actuales, solo que tiene que haber la buena voluntad de ambos lados, pero no son con los radicales, ni de afuera ni de adentro, que se puede lograr hacer esos cambios. Es respetándonos unos a los otros. Y si tú me dijeras ahorita, ¿por quién voy a votar? Yo tengo más de 7 amigos que son candidatos presidenciales. Pero no puede votar por los 7. Pero un momentico, es que déjame terminar, por favor, doctora. Yo no puedo votar por los 7. Tengo 7 amigos que son candidatos presidenciales de la oposición. Pero no diga acá. No, yo no lo voy a decir, no, yo no lo voy a decir. Yo no voy a decir ni siquiera por quién voy a votar, pero yo creo que, al menos que usted me lo prohíba, yo sí puedo decir por quién creo yo que va a ganar, o tampoco lo puedo decir. Sí, adelante. Bueno, yo creo que independientemente, yo soy de la oposición racional y democrática venezolana, después de haber recorrido, ahí lo voy a decir rapidito, el Táchira, Mérida, Zulia, Aragua, Carabobo, Guárico, Anzoátegui, Bolívar y Nueva Esparta, le he medido lo que se llama la temperatura. Y si bien es cierto que hay un gran descontento en el país, el próximo presidente de Venezuela tiene nombre y apellido, y ahí sí me hago responsable, no a nombre de ningún partido, sino a nombre de Alejandro Moncada, que está sentado, está su oficina cerca, a metros de esta Radio Miraflores, que es en el Palacio de Miraflores, y se llama el presidente Nicolás Maduro Moros. Que esto queda grabado, ¿verdad? Esto lo suben a YouTube. ¿Esa posición responde, usted cree que responde a que aún la oposición no ha logrado tener un proyecto de gobierno? Plantearon un proyecto de gobierno, se han centrado en fragmentarse, más bien en toda esta dinámica política. Efectivamente, hay varias razones. Se han fragmentado y hay una diversidad de candidatos. Yo siempre por eso hablé de un candidato unitario de la oposición. Aquí hay muchos candidatos de la oposición, unos más radicales, otros menos radicales, pero lo cierto es que yo estoy convencido que el voto se va a diversificar. Y como es una elección muy rápida la que viene, sin duda alguna, yo me puedo equivocar, pero yo voy a decir es mi opinión personal, que no compromete a ninguno de los amigos míos, por eso ni los nombré. Yo tengo 7 amigos míos, ahí ustedes poco más para votar por 7, no. Yo estoy convencido al día de hoy que el próximo presidente de Venezuela, lo vuelvo a decir responsablemente, bajo mi responsabilidad de Alejandro Moncada, se llama Nicolás Maduro Moros. ¿Qué opinión cree usted que van a tener sus compañeros de la oposición cuando lo escuchan y hace esa afirmación, esa aseveración? Bueno, te voy a adelantar, yo sé que van a estar muy bravos conmigo, me van a decir alacrán, otros me van a decir que el gobierno me compró, me van a decir vendido, porque yo mantengo la amistad con ellos por encima de las diferencias políticas que tenemos, y ya con ellos, inclusive con uno estuve anoche en un restaurante X de la ciudad de Caracas, y me dijeron eso, pero yo dije, el derecho a decir lo que yo realmente pienso y quiero, no me lo puede constitucionalmente limitar nadie. Usted también comentaba acerca de Chevron y esto me da pie también para consultarle acerca de su opinión en torno a la ley promulgada por el jefe de Estado venezolano para la defensa del Esequibo. Me gustaría que me diera su opinión al regreso de la pausa.
venezolano y dejamos abierta la interrogante acerca de su opinión con relación a la nueva ley orgánica para la defensa del Esequibo que establece el mandato del pueblo consultado el pasado 3 de diciembre de 2023 en el referéndum consultivo para la recuperación de los derechos de Venezuela sobre el territorio Esequibo. ¿Cómo lo ve usted? Porque también pues aparecieron, reaccionó la CARICOM también con una posición negativa ante Venezuela con relación a este instrumento legal. Recientemente pues la CARICOM fijó una posición que en contra de Venezuela con relación a esto, lo cual ameritó también una respuesta, un comunicado que surgió de nuestra Cancillería venezolana. Bueno, por supuesto yo estoy claro del problema y yo estoy totalmente de acuerdo con esa ley. Estoy de acuerdo que los derechos de Venezuela sobre el Esequibo, de la manera, eso sí, diplomática, respetándonos unos y los otros, o sea, los venezolanos a lo de lo que era la Guyana inglesa antes que se independizara, y los derechos de nosotros, y tendríamos que llegar a una mediación diplomática y quizás hasta compartir la riqueza que existe en el Esequibo. Eso siempre le ha dado a los presidentes miedo de plantárselo al país, porque prefieren alargar el problema, pero esto solo para los venezolanos no lo vamos a lograr nunca. Y solo para los guyaneses, ellos son los que tienen ahorita más posesión del territorio y dan hasta concesiones de oro, de diamantes, de petróleo. Por lo tanto, a título personal, pero fui protagonista, porque en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, siendo un joven muchacho de 14, 15 años, tuve la oportunidad de ir con el presidente, con el canciller de la época, que era Ramón Escobar Salón, y con el embajador, que era el doctor Abdelkader Márquez. Y efectivamente esa fórmula se estudió, se planteó. Hay gente que no se atreve a decirla porque no le gusta decir la verdad, porque quiere decir lo que le gusta al público de galería. Pero yo estoy diciendo mi verdad con pruebas que tengo sustentadas, porque tengo hasta los periódicos, bajándome del avión con el canciller, por supuesto, de Venezuela y el embajador de Venezuela, Abdelkader Márquez, que me invitó porque ya era un joven que tenía vocación hacia la actividad política venezolana. Ahora, en la arena política, ¿qué queda por parte de los sectores de la oposición para la contienda del próximo 28 de julio? ¿Cuál es el contexto que nos puede usted ilustrar en estos meses que vienen, pues de cara a estas elecciones presidenciales? Pues ya ha fijado una posición, ya sabemos más o menos por dónde va su visión en torno a estas elecciones, pero ¿cuál es ese esfuerzo que tienen que seguir dando las fuerzas tanto de la oposición? ¿Cuál es esa propuesta a la cual le van a seguir dando impulso de alguna manera? Yo te voy a decir lo que yo haría. Si es que existe, no, pues, yo, o al menos de parte de Alejandro Moncada, exacto, además de economista, pues, que soy diputado y senador. Un actor político, Okay. ha sido un actor político de nuestra Venezuela. ¿Cuál es ese planteamiento que puede estar? Yo buscaría que de esos 7 o 8 candidatos de oposición venezolana realmente fueran unidos y fuera uno el candidato presidencial para tener la posibilidad, fíjate que ni siquiera digo seguro ganar, la posibilidad de ganarle al presidente Maduro. Pero en honor a la verdad, después de recorrer, y yo he hablado anoche mismo, me limito, porque no es correcto que yo esté dando los nombres de los amigos míos, que no fueron sino como 3, pero son 3 candidatos presidenciales inscritos. No veo la posibilidad de salga un candidato unitario. Y aquí hay una realidad. Sin dejar de desconocer el liderazgo de María Corina Machado, pero María Corina Machado no quedó de candidato presidencial. Y María Corina Machado trató de poner ahora a Corina Lloris, que tampoco al día de hoy no ha podido ser inscrita como candidato presidencial. Están esperando si hay una posibilidad de hacer unos cambios, los cuales, por cierto, no se reflejarían en el talentón. Entre pocos días ya no se van a poder reflejar. En el supuesto que se llegue a un acuerdo y dejen a participar a María Corina Lloris. Pero no se puede, a mi juicio, lo repito, responsablemente, no involucro a ningún partido político, sino a mi juicio, ya llegar a un acuerdo unitario para poder ganar las elecciones. Esa es mi responsabilidad y es lo como yo lo veo, recorriendo el país. En los próximos días voy a estar en Nueva Esparta, en Bolívar, por terminar de recorrer esa gira
que está vinculada a mi trabajo, pero también está vinculada al sector político porque me entrevistan en programas regionales de televisión y regionales de radio. Entonces realmente no veo la posibilidad de que salga ese candidato unitario para que pueda competir y ganarle al presidente Maduro. ¿Cómo observa usted la actuación también de Estados Unidos en lo que resta ante estas elecciones presidenciales? Alejandro Moncada, ¿qué opina de cómo va a estar actuando Estados Unidos con relación a todo este panorama interno en Venezuela? Bueno, yo creo que va a actuar con más cuidado porque los Estados Unidos siempre, como todo país es lo correcto, defiende sus intereses, que son los intereses de los Estados Unidos, y es lo correcto. Y más allá de que pudiera ganar hasta Donald Trump, que uno piensa si gana Donald Trump van a apretar más las sanciones, yo te voy a decir una cosa que no es nada de que soy un genio, ¿no? Es una información privilegiada que tengo, sí. Es más lo que se discute por debajo de la mesa que sobre la mesa. Y los intereses fundamentales de los Estados Unidos, es lo correcto, son los intereses energéticos y el potencial energético que tiene Venezuela se llama, repito, petróleo, gas y oro, porque ahí es donde me estoy concentrando yo y es lo que estudio yo acuciosamente. Y yo creo que va a privar la sensatez más allá del interés particular que utilizan la política interna venezolana, porque hay elecciones también en los Estados Unidos, pero primero son las de aquí, son en julio, las de Estados Unidos son en noviembre. Y hay candidatos a senadores, por ejemplo, que siempre repiten, que deberían ser en campaña, yo creo, y lanzarse de candidatos aquí para algo, porque no, por ejemplo, el ex senador y senador actual, y que ha sido precandidato presidencial, Marcos Rubio, pareciera que está más preocupado permanentemente por lo que está pasando en Venezuela que lo que pasa en Florida, que es senador por la Florida y senador de los Estados Unidos. Entonces usan la política interna venezolana para meterse ellos, porque el estado de la Florida es fundamental para ganar la presidencia de los Estados Unidos. Estamos conversando con Alejandro Moncada, 6:44 de la tarde, él es economista, y quería preguntarle a Alejandro Moncada, si tuviese enfrente al presidente Nicolás Maduro, ¿cuál es la propuesta que le extendería en torno a cómo pues aprovechar ese potencial de estos recursos que definitivamente pues necesita una atención en su 100% para que sea de mayor provecho para nuestro país? ¿Cuál sería ese planteamiento fundamental? Bueno, primero te voy a contestar que es muy buena pregunta, quizás la mejor pregunta de toda la tarde. Yo le diría con todo respeto al presidente Maduro que mejore o trate de mejorar dentro de lo posible las relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual digo, no es dañar las relaciones ni con Rusia, ni con Turquía. Bueno, Venezuela ha sido uno de los que ha demostrado con ejemplos contundentes acerca de la disponibilidad de diálogo. Es ¿no? correcto, ahí voy, pero todavía uno en la vida tiene que ambos lados ceder. Bueno, y lo otro que yo haría es garantizar la seguridad jurídica y económica para que venga la inversión, porque hay un potencial en el subsuelo venezolano, y es por eso que el libertador Simón Bolívar tuvo la previsión de decir que todo lo que esté bajo el subsuelo venezolano es de los venezolanos, o sea, del Estado venezolano. Fíjate que no digo del gobierno venezolano. Y esa visión también la tuvo desde Carlos III, que sabiendo Venezuela en ese momento es un Estado que lo que era parte del reinado de España, dijo, todo lo que esté en el subsuelo de ese territorio de Venezuela va a ser para los venezolanos, más allá de que en ese momento era parte del reinado de España. Pero no fue por simple capricho del libertador Simón Bolívar ni del Carlos III que decidieron que el que controle, en este caso, la industria del petróleo, el gas y el oro, tiene el control de la economía venezolana y por lo tanto no se puede ceder. Fíjate que yo te digo, se pueden hacer concesiones a 50, 70, inclusive más favorables para que haya inversión hacia, si no tenemos los recursos, pero los tenemos en el subsuelo, bueno, yo siendo eso, yo traigo a la Shell
yo traigo a la Total francesa, yo traigo a la Eni. Propicia ese acercamiento. Total, y traigo a esas empresas y le ofrezco concesiones buenas a 50, a 60 años, lo cual no quiere decir que le está cediendo el control de la industria petrolera. No es una manera entreguista como no estaba es acostumbrada los gobiernos pues, de la cuarta. No, es que no es de la cuarta, es al revés, es los gobiernos de la quinta que dicen los entreguistas. En esa manera, porque fíjate, no hablo de PDVSA, hablo de una nueva industria petrolera que puede ser como se llame. El presidente que gane siendo Maduro puede cambiar el nombre, pero lo que tiene que haber es, nadie va a invertir donde no hay seguridad jurídica y donde no hay seguridad de que mi capital que yo invierta le voy a sacar ganancia y tengo el derecho a repatriar mi ganancia, y el país, ponte, podría ser 60 para el que trae la plata y la pone, 40 para Venezuela, pero un 40 de un montón de millones de dólares que se van a ganar Venezuela, más el impuesto correspondiente, más el royalty correspondiente. Pero si tú no cedes y tú me ofreces un negocio a mí, donde yo voy a arrancar con inseguridad jurídica y con todas esas trabas, ¿tú crees que yo, particular, Alejandro Moncada, si hice un negocio de un restaurante, voy a invertir con usted, licenciada? Bueno, es una propuesta propositiva, que es lo importante, donde debe entrar en debate. Debe entrar en debate. Que debería ser lo interesante del asunto. Estamos conversando con Alejandro Moncada. Nos vamos a una pausa musical y a la vuelta ya vamos a estar cerrando en la edición de hoy para conocer la agenda de pues este economista que nos acompaña hoy y esa agenda que va a estar acompañando antes del 28 de julio, pues en toda esta dinámica política que está caracterizando desde ya a Venezuela de cara a las elecciones presidenciales. Por culminar esta edición de Perspectivas de este día lunes, continuamos con Alejandro Moncada y queremos para finalizar al economista Alejandro Moncada que nos comente brevemente cuál es su agenda. Él nos ha dicho que ha estado recorriendo también el país para de alguna manera palpar y poder ya cuando va a las entrevistas pues ilustrar cuál es ese ambiente que se está viviendo a escala nacional en torno a pues a esa dinámica y cómo ve a la gente pues en todo nuestro país, en el interior de nuestro país. Bueno, yo la agenda es la siguiente: voy a ir al estado Anzoátegui en estas próximas horas, voy a Anzoátegui, voy a Nueva Esparta, voy a Bolívar, y de ahí voy por breves días a Madrid. Menos de 7 días voy a la ciudad de Madrid, que tengo una entrevista que en la ciudad de Madrid, y regreso, por supuesto, como 4 días antes de las elecciones presidenciales para ejercer mi derecho al voto. ¿Qué diría yo? Que yo veo que más allá que está fallando mucho la electricidad en toda Venezuela, eso es uno de los problemas fundamentales que el gobierno se debe abocar a arreglar, pero con los recursos, si se dan las reformas necesarias, que se pueden hacer, insisto, sin cambiar el gobierno, sino con este mismo gobierno, y de hacer las reformas necesarias, con esos recursos arreglamos el sector eléctrico, arreglamos el sector salud, el de educación, la seguridad personal, le ponemos dinero también a la agricultura y ponemos el país en marcha. Mensaje de Alejandro Moncada con relación a la participación que debe existir para este próximo 28 de julio. Bueno, yo le hago un llamado a todos los venezolanos, sin decir que cada quien escoja por quién quiere votar, porque un abuso de mi parte es pretender influir por quién se puede votar. Voten por el venezolano que consideren que es el mejor candidato para ser el próximo presidente de Venezuela. Bueno, es la apreciación de Alejandro Moncada, economista venezolano. Con esa culminamos la edición de Perspectivas de este lunes 15 de abril del año 2024 y hacemos la invitación a toda la audiencia para que continúe en la programación de Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, para la edición número 41 de Con Maduro Más, el programa del presidente Nicolás Maduro de todos los lunes, donde pues da una agenda bastante amplia acerca de los avances, entre otras cosas, del programa 1x10 del buen gobierno, de todas las distintas políticas públicas que ejerce a escala nacional y por supuesto todas las posiciones que tiene el Ejecutivo venezolano con todo lo que va ocurriendo, no solamente en nuestro país, sino más allá de nuestras fronteras. Nos despedimos en nombre del presidente de la Fundación Radio Miraflores, el general
Jorge Eliezer Márquez Monsalve, también el vicepresidente de la Fundación Radio Miraflores, José Manuel Blanco Díaz, en la coordinación general Sandra Jiménez, en los controles técnicos hoy me acompañó Aaron Almeida, como todos los lunes, de 6 a 7 de la noche, y en la conducción y producción de este espacio, quien les habló, Anaís Pérez. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.